Somos Vida Nueva para el Mundo. En Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia, seguimos siendo tu casa. Te damos la bienvenida a este servicio de la iglesia de Cuautitlán Izcalli. Y vamos a disponer nuestro corazón, vamos a orar para prepararnos para la palabra que Dios tiene para nosotros hoy en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, por el tiempo que nos concedes. Señor, es un privilegio, un gozo poder recibir tu palabra. Y oramos, Señor, porque esta palabra que tienes hoy para nosotros toque nuestra vida, Señor. Toque nuestra familia, nos transforme y Señor, cumpla todo aquello para lo que tú le envías. Oramos, Señor, porque tú trabajes, Señor, en esta relación que tenemos entre los padres y los hijos, Señor. Te lo pedimos hoy en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Pues es un gusto estar con ustedes, amados hermanos, y hoy tenemos un tema muy importante porque pues hay cosas importantes, valiosas que debemos apreciar en nuestra vida, y lo más importante que tenemos es al Señor mismo, nuestra relación con Dios como Padre Celestial, pero también sin duda lo segundo más importante es la relación en nuestra familia, nuestra esposa, pero desde luego también la relación que tenemos con nuestros hijos. Y en estos tiempos de cuarentena, hoy más que nunca, debemos valorar este tiempo de convivencia que estamos pudiendo tener con nuestros hijos, la mayoría de nosotros. Un tiempo que muchas veces no es difícil o es difícil porque no hemos convivido lo suficiente, y tenemos que aprender en verdad a convivir en familia con nuestros hijos. Es un tiempo donde estamos reaprendiendo estas cosas. Y a veces hay más empatía entre los padres y los hijos. A veces, aunque hay mucho amor, la empatía no es tan fácil entre padres e hijos. Hay diferencias de carácter que hacen difícil esto. Y el no saber cómo llevar nuestra relación entre padres e hijos, muchas veces incurrimos en faltas, muchas veces nos lastimamos, nos ofendemos, muchas veces como padres podemos caer en un abuso de la investidura paterna que tenemos, y muchas veces como hijos podemos caer en rebeldía delante de nuestros padres. Papás e hijos hemos tenido conductas donde nos hemos lastimado unos a otros, hemos producido heridas, resentimientos, conflictos, incluso hasta ruptura dentro de la familia y dentro de esta relación. Y todo esto porque no hemos aprendido a llevar una buena relación entre padres e hijos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Vamos al capítulo 6 y vamos a leer del versículo 1 al 4. Este es nuestro pasaje base para que no lo pierdas. Dice la santa palabra de Dios en Efesios capítulo 6, verso 1: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Toda relación humana requiere de conductas recíprocas entre las personas, cuanto más cuando hablamos de la relación entre los padres y los hijos. Y la palabra de Dios en estos pasajes nos instruye, amados hermanos, sobre aquellas conductas necesarias para que podamos tener una buena relación entre padres e hijos. Pero ¿cuáles son estas conductas y cómo nos van a ayudar estas conductas a poder tener esta buena relación como papás con nuestros hijos y viceversa? Lo vamos a ver hoy, ayudados de la santa palabra de Dios, en aspectos muy importantes para aprender la manera correcta para relacionarnos como papás con nuestros hijos y los hijos con los padres, en un tema que se titula Una buena relación entre padres e hijos. Voy a repetir el tema: es una buena relación entre padres e hijos. Y para tener esta buena relación entre padres e hijos es importante entender la imagen paterna. No es coincidencia que la palabra en estos pasajes nos lo presenta en un orden. Primeramente, nos empieza a hablar sobre las conductas que debemos observar los hijos con los padres. Pues ahora sí que todos los que estamos aquí hemos sido concebidos por nuestros padres. Tenemos una mamá, un papá, aunque a veces no estén presentes,
pero hemos tenido un padre y una madre, y estos han sido el instrumento que Dios ha usado para que tú estés hoy en esta vida, en este mundo, viviendo la vida que Dios te ha dado. Y esto es sin importar que hayan sido buenos o malos padres, ellos nos han dado la vida. Así que como hijos debemos primero poner este deber hacia los padres. Pero jovencita, yo quiero decirte como papá que soy, que muchísimas veces como papá uno siempre termina poniendo primero a los hijos, la vida de los hijos, que las demás cosas, y lo hacemos por ese amor que tenemos por nuestros hijos, y muchas veces los hijos no se dan cuenta de esto. Muchas veces como hijo no se da cuenta uno de ese lugar que nuestros padres nos están dando, la importancia que nos están dando. Cuando se es padre, por lo general, nos nace un amor paternal, un amor por los hijos que nos hace querer, tener el deseo de darles todas las cosas, y esto va desde el esfuerzo que tenemos que hacer para suplir todas las necesidades en casa, todo lo que nuestros hijos necesitan, necesidades básicas de alimento, de ropa, la escuela, los libros, los útiles, los cuidados y sobre todo también la dirección con nuestros hijos, incluso hasta momentos de esparcimiento, vacaciones y momentos de gozo y alegría. Pero muchas veces los papás, yo lo tengo que reconocer hoy, somos muy ineptos para mostrar o demostrar el amor que tenemos por nuestros hijos. Y muchas veces los papás terminamos haciendo esto, al no saber cómo hacerlo, comprándoles muchas cosas, gastando cantidades, sumas de dinero, tratando de poner cosas en su mano, más que darles el tiempo y la atención que ellos necesitan. Y Dios, como Padre Celestial, Él en verdad quiere que nosotros conozcamos la bendición que es tenerlo a Él por Padre, como Padre Celestial. Y aunque haya algunos que estén escuchando hoy esta conferencia, este servicio, hay algunos que no han tenido un padre o una madre presente en casa, en su vida. Para todos nos es indispensable entender la importancia del papel del padre dentro de la familia, porque tradicionalmente se le ha dado más importancia al papel de la madre dentro de la familia, y hemos entendido por causa de la palabra de Dios de la importancia que tiene la paternidad en la formación del carácter humano. Es algo indispensable para la familia, y la verdad es que todos hemos tenido papás con defectos, padres que han cometido errores, o algunos incluso han carecido de un papá o de una mamá, como decíamos. Por eso es esencial que nosotros nos dejemos adoptar por nuestro Padre Celestial, que es el Padre perfecto que podemos tener tú y yo, el Dios de la Biblia, el Padre de Jesucristo. Y en verdad el maligno ya de mucho tiempo atrás ha atacado siempre la imagen del Padre, la imagen de la paternidad, a fin de destruir esta paternidad y el concepto que podemos tener de la paternidad. Y esto lo hace y lo ha hecho para destruir el concepto que tú y yo podemos tener de la paternidad celestial y de ese concepto de un Padre celestial, de un Dios como papá que va a estar al pendiente de nosotros, que nos va a amar y nos va a cuidar como un papá. Y Él en verdad se ha logrado devaluar el concepto de la paternidad de una manera tremenda, con el propósito de que nosotros rechacemos una paternidad, no solo con un padre terrenal, sino con un Padre celestial, con el Dios de la Biblia. Pero por esto la figura del padre ha sido la figura más atacada en la familia, y la figura de la madre ha sido la más exaltada, al grado de que se le rinde culto a las madres de una manera impresionante. Pero ambas figuras
son indispensables en la formación de este carácter humano que necesita ser formado en nosotros, y socialmente se nos ha hecho creer, ¿verdad?, que si hay una madre no hace falta más, ya con que esté la mamá ya todo está bien en casa, en la familia, con ese hijo, con esa hija, y que ya nada más le va a hacer falta. Pero esto es falso, esto es una falsedad, y es una forma de desdeñar la imagen paterna y de evaluarla. Así que lo que nos falta cuando no hay un padre presente es igualmente indispensable que lo que nos brinda una madre, y por eso muchas personas no saben, no entienden que necesitan tener a Dios como Padre Celestial en sus vidas, que es algo que va a complementar su carácter y le va a dar la forma que muchas veces nuestros padres terrenales, por faltas, por errores, por carencia de ellos, no nos han podido dar. Para tener una buena relación entre hijos y padres, los hijos deben obedecer a los padres. Todo hijo debemos obediencia a nuestros padres. Y en la vida de muchos padres e hijos, la obediencia se ha resumido a: pues me obedeces porque soy tu padre y punto. Pero siempre será más fácil, ¿verdad?, el que haya una obediencia de los hijos a los padres, cuando como hijos podemos entender las razones y los beneficios del por qué Dios está poniendo este orden, que el hijo debe ser obediente a su padre. Y la primera conducta que menciona la palabra de Dios para los hijos en estos pasajes que tenemos hoy hacia los padres es la obediencia, y no se menciona simplemente por una coincidencia, sino que en verdad hay una razón, y la razón es un principio de dependencia y de respeto que merecemos los hijos a los padres. ¿Por qué deben los hijos obedecer a los padres? Pues inicialmente porque dependemos de ellos, porque como hijos, ¿verdad?, dependemos, un jovencito, un niño, una niña, una jovencita, depende del cuidado, del sustento y de la dirección de sus papás en la familia. Y en segundo lugar, porque esos papás que tú tienes en casa, joven que escuchas hoy, son los que tienen que responder por tus acciones ante la ley, ante la justicia, ante las autoridades, hasta que tú tengas la edad suficiente para tú poder responder por tu cuenta. Entonces, en verdad, los hijos, hay una dependencia con los padres en muchos sentidos. Y los hijos, entonces, de acuerdo con la voluntad de Dios, debemos estar en obediencia con nuestros padres, con los padres. Dice el verso 1 de Efesios 6, nuestro pasaje base: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Dice aquí porque esto es justo. Este es un principio bíblico de dependencia de los hijos a los padres, y dice porque es justo. Esta palabra dikaios significa porque es lo equitativo, porque es un principio de orden que Dios nos está dando para nuestra vida, y habrá sus excepciones. Pero la pregunta para los jóvenes en esta tarde es: ¿quién te dio el pecho desde que eras bebito? ¿Quién te dio el alimento desde pequeño? ¿Quién te cambió los pañales? ¿Y quién proveyó esos pañales que tú necesitaste desde pequeño? Y la ropa que necesitaste ponerte, ¿quién te la compró? Y es más, para la mayoría de los que estamos aquí, con sus excepciones, nuestros padres, nuestro papá nos ha comprado de niños la mayoría de las cosas y ha cubierto la mayoría de las necesidades, con sus excepciones, ¿verdad? Habrá mamás que tuvieron que salir a traer la provisión a su familia, a sus hijos, y es una gran razón para que haya esa obediencia, ese respeto a los padres, a la mamá, ¿verdad? Incluso con agradecimiento. ¿Podemos nosotros acaso, como hijos de Dios, ordenarle a Dios, decirle al Padre Celestial lo que tiene que hacer con nosotros, lo que nos tiene que dar? Pues claro que no. Él es el creador, Él es el Padre, Él es el Dios que nos ha creado, y Él es el que nos dio vida, y sin Él no tendríamos una vida.
en verdad hay un principio de dependencia de nuestro Dios, como Padre, como Creador. Y es un orden y una dependencia que todo verdadero hijo de Dios debe reconocer del Dios de la Biblia como nuestro Dios, nuestro Creador y como nuestro Padre. Y esto nos debe llevar a ser agradecidos con nuestro Padre Celestial por todas las cosas que nos ha dado, porque todo lo que tenemos, incluso la vida, Él nos la dio. Y en resumen, aunque tengamos libertad de actuar y libertad de hacer cosas, en verdad dependemos completamente de Dios y nuestra vida está en la mano de nuestro Padre Celestial y le pertenece a Él. Si le hemos entregado como hijos de Dios a Él en su mano. Por tanto, ¿verdad? Como hijos de Dios le debemos a Él obediencia y gratitud. Es un orden correcto, es un principio de orden, de que las cosas tienen un orden específico. Y así también desde bebé tú dependías por completo de tus papás, de tus padres. Y muchos jóvenes ahorita siguen dependiendo de sus padres, por lo que como hijos, tú como hijo le debes y ellos merecen de ti tu obediencia y tu gratitud mientras tanto tú estés con ellos en esa familia, en esa casa y aún después. Así entonces, ¿qué conductas espera Dios de nosotros como sus hijos? Cosas que les sean agradables. Bueno, pues la misma palabra de Dios nos enseña lo que Dios como Padre Celestial espera de sus hijos. Y yo me voy a ir a un ejemplo donde nos muestra lo que es agradable a Dios. Vamos al primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 18. Y voy a leer hasta el verso 23. Y dice la santa palabra de Dios: y Jehová te envió en misión y dijo, ¿verdad? Ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles la guerra hasta que los acabes. Podemos acordarnos de este pasaje donde el Señor envía al profeta y el profeta le está dando instrucción, el profeta Samuel, al primer rey de Israel, al rey Saúl, de lo que tenía que hacer, lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Y le dice el verso 19: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, ¿verdad? Todavía se defiende: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Casi él dice: antes bien hice hasta mejor que como Dios me lo pidió. Mas el pueblo, le dice al profeta, tomó del botín ovejas y vacas, algo que Dios había prohibido, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, fíjate lo que dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, estas palabras tenemos que tenerlas presentes nosotros. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría, ¿verdad? La obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y recordamos esta historia del rey Saúl y cómo él se condujo en su vida y cómo hizo como mejor le pareció, cómo se dejó presionar por el pueblo y acabó obedeciendo a los deseos del pueblo y no obedeciendo a los propósitos de Dios. Y nosotros muchas veces como hijos acabamos haciendo esto, acabamos haciendo nuestra voluntad y no obedecemos a nuestros padres. Muchas veces nos dejamos presionar ante presiones alrededor de nuestra vida, de amigos, de personas. Y aquí el rey Saúl cede ante los deseos del pueblo y permitió fuera tomado de ese botín que era un anatema y tomaron de esto y cayó en profunda, en tremenda desobediencia delante de Dios. No hay nada, tenemos que entender esto, que sea más molesto. Escúchame bien, joven, jovencita, incluso algunos que todavía tenemos a nuestros padres presentes. No hay nada que sea más molesto para cualquier papá y para Dios mismo como Padre Celestial que un hijo desobediente y rebelde que hace lo que quiere.
Se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová. La obediencia es lo que más agrada a Dios. Más que hacer votos, más que hacer promesas y compromisos. Ahora sí, Señor, ahora sí me voy a portar bien, ahora sí voy a hacer esto y voy a hacer aquello. El querer hacer unos méritos a través incluso de obras para agradar a Dios, cuando a Dios lo único que le va a hacer agradable es los propósitos que Él tiene, lo que Él nos manda, ¿verdad? En su palabra, que nosotros lo obedezcamos. La mejor forma es por medio de la obediencia. Queremos agradar al Señor, por medio de la obediencia es la forma. Así también es igual para tus papás. Es igual para cada papá en casa, para papá y para mamá. Y algo difícil como padre, y te lo digo no solo como papá, sino también como pastor, con cierta paternidad espiritual sobre nuestras ovejas, es tener que sobrellevar, soportar a un hijo o a una oveja desobediente y rebelde. Lo hacemos, pero es algo pesado y difícil de sobrellevar. Y cuando tú seas papá, lo vas a entender. Y tenemos también el ejemplo de Cristo. Nuestro Señor se mantuvo siempre en obediencia y sujeción al Padre Celestial, aún en las condiciones más difíciles, aún estando a punto de ir a la cruz. Las palabras del Señor fue: Padre, no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sea tu voluntad sobre mi vida y no lo que yo quiero. Cristo se mantuvo todo el tiempo en obediencia y sujeción al Padre Celestial. Y por este ejemplo en Cristo es que cada joven debemos entender que no puedes tú pensar, ¿verdad? O creer que estás siendo un buen hijo de Dios y en obediencia con el Señor, con tu Padre Celestial, pero por otro lado eres desobediente en casa. Eso no es posible. Si tú eres desobediente en casa, estás también faltando con tu Padre Celestial, porque Él nos manda como hijos ser obedientes a nuestros padres en todas las cosas. No podemos estar bien con Dios por un lado y pecando por otro lado, con rebelión, y la rebelión es un pecado de consecuencias graves y algo que molesta al Señor. ¿Cómo ve Dios la desobediencia de sus hijos? Bueno, pues como estos pasajes nos muestran, es una actitud de rebeldía ante la figura paterna, ante la paternidad. Y estos pasajes que acabamos de leer en 1 Samuel 15 está equiparando con los pecados más aborrecibles delante de Dios, pecados de ocultismo, pecados de idolatría delante de Dios. Verso 23 de 1 Samuel 15. Es menospreciar el trabajo de quien te está cuidando como hijo y te está enseñando y te está llevando por un camino. Y es increíble, ¿verdad?, que alguien que diga ser hijo de Dios y se pretende que confía en Dios, por la desobediencia ser catalogado en estos pasajes, ¿verdad?, como un idólatra que está confiando en otros dioses y que está confiando en ocultismo y en brujería. Su desobediencia, la desobediencia de un hijo de Dios, se toma por rebelión, como es el caso aquí que nos enseña estos pasajes con el rey Saúl. Hijos, Colosenses 3:20, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Así ve, jóvenes, el Señor la desobediencia delante de sus ojos, los hijos desobedientes, como una rebelión. Y así tampoco un padre terrenal se puede agradar de conductas de un hijo desobediente y rebelde. Ya no puede haber confianza del papá al hijo con estas conductas. ¿En qué casos puede un hijo cuestionar la obediencia y la sujeción a sus padres? Bueno, solo si tus padres, ¿verdad?, porque llega a ocurrir esto, te están enviando, mandando, pidiendo cometer un pecado delante de Dios.
entonces esa obediencia a los padres pasa en un segundo término y en primer término pasa la obediencia a tu Padre Celestial. Y lo que hay que hacer ahí es pues acercarte a consejería o con buenas palabras, con un profundo respeto, mostrarles en escritura a tus papás: papá, lo que me estás pidiendo es que yo peque contra Dios. Le estás pidiendo algo que es condenación a mi vida, que es pecado, y la paga del pecado es muerte y es condenación, es dolor, es sufrimiento. Es lo que me estás pidiendo, papá, mamá, ¿verdad? Y hablar con ellos estas cosas, pero siempre con profundo respeto, tratando de hacer ver que ellos entiendan esto, porque hay muchos papás incrédulos, hay jóvenes en medio de la congregación que han venido a la fe, pero que tienen papás incrédulos que no entienden todavía estas cosas, no saben todavía estas cosas y abusan de esto. También en la relación entre padres e hijos, los hijos debemos honrar a los padres. Es la segunda conducta indispensable que debemos observar como hijos, todo hijo, delante de nuestros padres terrenales y desde luego delante de Dios, la honra. Pero en la vida de muchos padres e hijos, el respeto también se resume muchas veces a: pues me respetas porque soy tu padre y se acabó y punto, ¿verdad? Y no debe ser esto así. Dice la palabra honra, Efesios 6:2, a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Cuando habla aquí de honrar, algo que ya hemos comentado, significa asignar un valor a algo, poner o tener algo, colocarlo como algo muy valioso para ti en tu vida, algo de grande estima. El otro día recuerdo que me hacía un comentario mi esposa, acordándonos de tiempos de nuestra niñez, y ella se acordaba de su niñez y se acordaba de su abuelita, y dice: y yo me dejaba jugar con una cajita de música que ahorita ya la tiene ahí en su tocador. Ahí está la cajita de música, tiene, no quiero decir cuántos años, pero muchos años desde que mi esposa era niña y jugaba con esta cajita. Y estas cosas son cosas que uno tiene aprecio por ellas porque te trae un bonito recuerdo de tu abuelita jugando delante de ella, ella te estaba viendo. Son cosas que uno les asigna y les da un valor, y las cuidamos y las respetamos y las tratamos como algo valioso. Y lo mismo debe ser como hijos con nuestros papás terrenales. En eso consiste la honra, en tener a nuestros padres como algo muy valioso, algo que respetamos, algo que amamos, y así como también nosotros amamos y honramos a Dios, porque es lo más valioso que tenemos. Lo mismo también tenemos que honrar y amar y respetar terrenalmente a nuestros padres. Un hombre que dice creer en Cristo, que entiende la magnitud y la grandeza de Dios, siempre estará dispuesto en su corazón a rendirle honra y gloria a Dios, porque es lo justo, es lo que le debemos a Dios por muchas razones, y es lo que Dios merece como Dios y Padre nuestro que es, por la salvación que nos da, por tantas promesas de bendición y de vida eterna. Y en verdad hay muchas formas en las que podemos honrar a Dios. A mí me cuesta mucho trabajo el entender que haya creyentes que no quieren honrar a Dios con sus diezmos y ofrendas, y todavía se ponen a discutir que en el Nuevo Testamento es que eso no lo dice. Pues es que se trata de honrarlo, y los dice desde el Antiguo Testamento. Dice Malaquías 1:6: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Muchas veces así es nuestra actitud delante de Dios y delante también de nuestros papás, que no honramos. Así debe ser el sentimiento y el aprecio de un hijo por sus padres, honrando con temor y con respeto, aunque también haya algunos padres, o quizá muchos, que nos hayamos esmerado en destruir este sentimiento porque no hemos sido buenos padres. La palabra de todos modos está mandando a cada hijo: respeta y honra a tu papá y a tu mamá, honra a tus padres.
no depende de que haya sido bueno o mal padre, depende de que haya una bendición para tu vida porque tú estás haciendo lo correcto y el respaldo de Dios hacia tu vida porque tú estés haciendo lo correcto como hijo delante de tus padres y también delante de Dios como Padre Celestial. Y no digo con esto, ¿verdad? Aunque tú no estés de acuerdo con él, como vive, lo que hace tu papá, a ti nos toca como hijo respetarlo. Pero con esto no digo que si tu padre es un papá con conductas destructivas, borracho, parrandero, golpeador, lo dejes que destruya tu vida. No, ¿verdad? No, simple y sencillamente respétalo, ora por él, bendícelo, ¿verdad? Como padre. Y esto será justo delante de Dios y será de buen testimonio quizá para su vida, para que su alma sea ganada y sea convertido al Señor. Pero soportar ciertas cosas, no, muchas cosas no se deben soportar porque no está bien delante de Dios, pero eso no implica que uno tiene que faltar al respeto, que uno tiene que atacar, que uno, no. O sea, hay que quitarse en el medio, sí, eso sí. La honra encierra promesas de bendición. Y hasta aquí podemos ver cómo como hijos nosotros debemos honrar a Dios como Padre Celestial y Él nos pide que honremos a nuestros padres, a tu padre y a tu madre y nos dice, nos da una promesa de bendición. Y todos debemos saber que al honrar a nuestros padres terrenales, Dios nos está prometiendo, dice Deuteronomio 5:16. Dice ahí en Deuteronomio 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Un hijo que honra a sus padres puede tomar esta promesa de Dios y le irá bien en todo lo que haga y en todo lo que emprenda y será prosperado por Dios. No te confundas, no estoy hablando de que, ahora sí Dios me va a dar este carro que tanto quiero. No, la prosperidad espiritual, prosperidad del alma, lo demás el Señor lo va a proveer conforme Él entienda que tú necesitas o puedes manejar, conforme la fidelidad que tu corazón vaya mostrando. Proverbios 3:9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y dice el verso 10 de Proverbios 3:9 y 10, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Promete abundancia de bendición y gozo a un hijo que honra a papá y a mamá. ¿Cómo se honra a los padres? Bueno, pues así como honramos a Dios y nos sometemos a Él en obediencia y asignándole como algo muy valioso, respetándolo como algo muy valioso, con un trato respetuoso y amoroso como algo que en verdad apreciamos. Pero también, ¿verdad? A los padres se les honra muchas veces también con los bienes, como al Señor, con diezmos y ofrendas, ¿verdad? Muchas veces también como hijos a los padres podemos honrarlos si tus papás ya son mayores, ¿verdad? Haces bien, cada hijo hace bien en mandar una cantidad. Escúchame, joven, si tú ya estás trabajando, haces bien en ayudar con una cantidad a papá y a mamá en la casa, ¿verdad? Y eso es algo que Dios aprecia y que Dios te va a bendecir más. Y llegará un momento en que nuestros papás ya vieron por nosotros de pequeños, desde bebitos, nos cambiaron los pañales, pero ahora va a ir de vuelta, ahora nos va a tocar a nosotros, quizá como hijos, tenerlos ya finalmente en casa, cuidarlos, darles toda la provisión, el cuidado, incluso cuidados médicos, cosas que ellos necesiten ya como viejitos, como papás ya mayores, ¿verdad? Y esa es una forma en la que nosotros debemos honrar a papá y a mamá y estar preparados para eso. Y si tú en este tiempo, aunque ellos todavía se tengan su pensión, se puedan bastar por sí mismos, tú haces bien si tú les envías una cantidad al mes, lo que sea que puedas tú enviarles, Dios eso lo ve bien, lo aprecia bien, te va a prosperar más, te va a bendecir, porque es una conducta de amor, de honra hacia tus padres. También debemos entender que hay conductas de los padres hacia los hijos y debemos observar
como padres hacia los hijos ciertas conductas, cierto trato hacia los hijos. Y es muy común que como padres somos impacientes con los hijos, les exigimos, los tratamos muchas veces duramente en lugar de darles dirección e instrucción a nuestros hijos. Y la Escritura por eso nos advierte, verso 4 de Efesios 6. Y vosotros padres, Efesios 6:4, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No debemos exigir más como padres de lo que corresponde a su edad. Es importante entender esto y es muy difícil muchas veces como papá entender estas cosas. Y muchas veces como papás, todo papá queremos que nuestros hijos sean mejores que nosotros, que no cometas tú los errores, hijo mío, que yo cometí en mi juventud, ¿verdad? Eso cada papá lo deseamos, pero por eso muchas veces les exigimos tanto. Muchas veces somos demasiado exigentes con nuestros hijos, como si ellos ya fueran adultos forjados. Yo lo digo y digo, ay, tengo que acordarme de esto, Señor, porque muchas veces en verdad les estamos exigiendo como si ya fueran verdaderamente ya maduros y estuvieran forjados en su carácter, y esperamos que aún siendo jóvenes tengan actitudes de adultos ante muchas situaciones a su vida, como si ya supieran. Peor aún, como si nosotros ya les hubiéramos enseñado bien lo que tienen que hacer. Y muchas veces esta actitud nuestra de ser tan exigentes, sin comprender, sin entender, sin estar de acuerdo, acorde a la edad que están viviendo, muchas veces ocasiona que se enojen y se alejen de nosotros, nuestros propios hijos, en vez de nosotros tomar el tiempo de enseñarlos. Y lo peor es que muchas veces con esta actitud en verdad herimos su corazón, lastimamos su corazón juvenil, o a veces desde niños, al exigirles que tengan conductas de gente que es mayor o de adultos incluso. Tal parece que como papás tenemos mucha prisa de que nuestros hijos ya crezcan y estén listos para enfrentar todos los retos de la vida sin que vivan su proceso de desarrollo, de madurez, y muchas veces pasamos más tiempo regañándolos que enseñándoles, y con esa actitud muchas veces los llegamos a hacer sentir que son incapaces o incompetentes, y esos típicos comentarios, ¿verdad? Pues si no eres tonto, piensa bien las cosas a veces como papás es una forma de decir y de lastimar su corazón, y no es amoroso, no es tener la paciencia para que ellos vayan desarrollándose correctamente en su vida, y esto hiere su corazón. Muchas veces hacemos esto cuando más bien lo que deberíamos hacer es instruirlos, redarguirlos en amor, y hacer esto va a tener más poder sobre su vida, sobre va a poder cambiar mejor su conducta, hacerlos más obedientes, guiarlos mejor que los gritos y los regaños sin una correcta dirección. Como padres debemos entender que ellos están madurando, están aprendiendo. Lo digo y créeme, yo me tengo que acordar también como papá de esto. Cada uno tenemos que acordarnos de esto, padres que estás escuchando, papá, mamá, que nuestra desesperación muchas veces por ser así acabamos sembrando resentimiento en sus corazones, y mucho enojo en el corazón, al grado de que podemos provocarlos a ira, como dice aquí la Escritura. Cuando lo que debemos sembrar es amor, el amor a la palabra de Dios. Tanto como padres y como los hijos debemos entender que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Papás, el exigirles tanto y el querer establecer nuestra jerarquía, muchas veces por la fuerza, porque soy tu padre y punto, solo les provoca ira y enojo. Joven, el que tú te enojes también con tus papás, con tus padres, en gran forma, no va a cambiar las cosas a tu favor, tampoco, no va a ayudarte. Pero si tú te mantienes en obediencia, en sujeción, en respeto y honra, Dios te va a respaldar con tus papás, te va a dar razón y te va a respaldar.
Pero esto es si escuchas y también pruebas a aplicar el consejo de los padres. Muchas veces los padres damos un consejo y los hijos simple y sencillamente terminan desechando el consejo de sus padres. Otro aspecto importante es, no debemos confundir a los hijos con un mal ejemplo. No debemos provocarlos a ira. Y en verdad requerimos ser pacientes como papás con nuestros hijos y explicarles y darles instrucción y ser coherentes delante de ellos. Vamos a ir explicando esto. Uno como padre, papá, tú no puedes pedirle a tu hijo que haga lo que tú no haces como padre que te corresponde hacer. Porque los hijos aprenden de lo que ven de nosotros. Aprenden ahorita están aprendiendo de lo que están viendo de ti en casa en este tiempo de cuarentena, pasamos mucho más tiempo en casa. Y ellos aprenden de lo que ven de ti, lo que se aprueba y se desaprueba en la familia, los comentarios. A veces condenamos malas acciones de palabra, pero las aprobamos con nuestros hechos. Y esto los confunde. Es decir, podemos decir una cosa de palabra, pero como papás acabamos haciendo otra cosa y dejamos de ser coherentes como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios delante de los ojos de nuestros hijos. Y esto los confunden y ellos llegan a pensar que es lícito decir unas cosas como cristiano y hacer otras como cristiano, cosas del mundo. Y esto es lo más que más daña el desarrollo de un hijo de Dios de parte de sus papás terrenales en su vida cristiana. Lastima y hace que menosprecien la vida cristiana. Y nosotros somos responsables y culpables de esto como padres. ¿Qué les estamos enseñando con nuestro ejemplo, papá, mamá, que estás escuchando hoy? Y les enseñamos muchas veces que no importa que sus acciones sean reprobadas, pero que se pueden tapar con palabras. Papás, si provocamos a ira a nuestros hijos, no van a actuar ellos con equidad y justicia. Debemos ser pacientes y confiar también en el Señor y que va a haber una buena cosecha si sembramos bien nosotros, pero tenemos que sembrar bien empezando con el ejemplo delante de nuestros hijos que nos están viendo y están aprendiendo de todo lo que nosotros hacemos como creyentes. Si decimos que somos cristianos y creyentes y venimos a la congregación, lo más importante es que afuera, en la casa, en el trabajo, en la familia, en la vida diaria, vivamos eso que decimos que somos los fines de semana. Muchos padres hemos lastimado a nuestros hijos y hoy es un buen día para estar a cuenta con ellos porque hemos sido exigentes, rudos con ellos, impositivos. Es un buen día para pedir perdón por esto. Y escúchame algo, papá, pedirle perdón a tus hijos no te quita autoridad, te va a hacer ganar respeto delante de ellos cuando uno como padre reconoce nuestros errores. Pero también debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. La palabra nos guía a los padres a criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación. Y esta palabra criar, ektrefo, significa enderezar y nutrir para que crezcan rectamente, correctamente delante de Dios. Pero nutrir no me estoy refiriendo a ahorita todos bien nutriditos, ¿verdad? Porque estamos en cuarentena y come en casa sin hacer mucho ejercicio, sino nutrir para su espíritu y para su alma. Y es importante que entendamos que hay cosas significativas en cuanto a la disciplina y la amonestación del Señor que se menciona. Efesios 6:4, y vosotros padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa esa disciplina y esa amonestación del Señor? Bueno, la disciplina, muchos padres no hemos entendido qué es la disciplina del Señor.
Pensamos que la disciplina es darle de gritos, darle de varazos, darles nalgadas a los hijos cuando no obedecen o cuando hacen alguna maldad. Y entendemos la disciplina como un castigo físico, pero la disciplina, ¿verdad? Esta palabra disciplina se tradujo de paideia, significa dar instrucción, dar educación, dar dirección de cómo deben de conducirse y comportarse. De poco le sirve a un hijo si solo les damos manazos y nalgadas, pero no les estamos dando razones por las cuales las cosas se tienen que hacer de cierta manera y bajo cierto orden delante de Dios y del mundo. Si no hay razones, ¿verdad? Pues ellos no van a poder comprender y entender aún desde pequeños estas cosas. Y también necesitamos enseñarles las consecuencias de sus acciones. No podemos venir porque soy tu padre y punto. No podemos justificar nuestra educación y nuestra enseñanza bajo esa premisa. Soy tu padre y te callas y punto. No puede ser. Tiene que haber algo más. Y la amonestación es también muy importante. Es una reprensión. Esta palabra amonestación se tradujo de notsesía y significa, fíjate, bien interesante lo que significa. Significa una postración de mente. Es exhortar de modo que llegue a una sujeción mental de su propio pensamiento porque está entendiendo las cosas, lo que está haciendo mal, lo que se está equivocando el niño, el joven, ¿verdad? Y no porque es por la fuerza. Cuando ellos lo ven por la fuerza es más fácil que se rebelen y se resistan. Algunos entienden también la amonestación desde el otro lado, ¿verdad? De un lado muy, muy ligero. Ay, mijito, no estés brincando sobre el sillón de tu tía con los pies enlodados. No hagas eso, siquiera quítate los zapatos, ¿verdad? Y la tía ya hasta que quiere ahorcar al niño con su mamá, ¿verdad? Porque pues el chamaco ahí maleducado, no hay quien lo corrija, ni quien le explique, ni quien le muestre. La amonestación implica firmeza de carácter de parte de los padres, confrontación de su conducta, pero escúchame bien, siempre con argumentos válidos y poderosos para que ellos puedan cambiar, sujetar, postrar su pensamiento, su mente, para entender lo que están haciendo mal y puedan reconocer su falta. Esto es tan importante porque esto abre el camino hacia el arrepentimiento de las malas obras. Es seguro que ejercer la amonestación y la disciplina a golpes no va a llegar a lo profundo de su espíritu y de su alma, de ese niño, de ese joven, para que pueda corregir su desobediencia. Debemos ser equilibrados en la aplicación de la disciplina y la amonestación del Señor, siempre dando dirección, lo que se debe de ser y dando razones del por qué las cosas son así, deben ser así. Y no porque soy tu padre, punto, y te callas y se acabó, ¿verdad? En un extremo, ¿verdad? Tenemos la aplicación de métodos correctivos con violencia, la vara, sin dar argumentos, y solo siembran a los hijos miedo y odio y enojo e ira. Algo muy doloroso como papá es darte cuenta que tus hijos te tienen miedo. No hay temor de Dios, sino miedo al Padre. Esto es muy feo. En vez de tener amor y respeto con un temor reverente que los lleve a obedecer y a pensar lo que papá les dice, no, tienen miedo, tienen terror, salen corriendo a esconderse. Ningún padre sensato deseamos que nuestros hijos nos tengan miedo, sino más bien respeto y amor. Eso es lo que en verdad queremos. ¿Cómo no vamos a querer eso? Pero debemos tener cuidado de no caer en ese abuso de nuestra autoridad y de nuestra autoridad paternal. Y el otro extremo es darles todas las libertades a los hijos, pero sin enseñarles cosas que Dios ha establecido y que Dios ha establecido límites. Los peores problemas que se tienen con los hijos son esos hijos que no conocen los límites. Y con el favor de Dios, la próxima semana estaremos tratando un tema importantísimo respecto de la educación de los hijos en este asunto.
Y el otro extremo es que no haya nunca autoridad, que no se sienta una autoridad. ¿Cómo debe ser entonces la amonestación en el Señor? Bueno, la anuncesía, una amonestación, una reprensión, ¿verdad? Una advertencia, pero algo que mentalmente, algo que mentalmente les haga pensar, comprender lo que están haciendo mal y cómo deben de hacer las cosas, y implica que la persona amonestada de verdad asume una posición de sujeción por su propia voluntad y de postración de su intelecto respecto de lo que hizo mal, porque lo ha entendido. Y esto prepara en verdad para reconocer y arrepentirse de su falta. Es un caminito bueno para el arrepentimiento. Proverbios 10:17. Camino a la vida es el guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. La reprensión sin instrucción no produce ningún resultado, papá, mamá. La amonestación en el Señor implica corregir el rumbo, las conductas de los hijos, pero siempre con argumentos y con dirección hacia la vida de nuestros hijos. Y muchas veces también, como la palabra menciona, ¿verdad? Lo hablaremos en otra ocasión, es necesario estorbar, como Dios le está demandando al sacerdote Elí que hiciera con sus hijos Ofni y Finés, y que no quiso hacerlo, y vinieron consecuencias a su vida. El que detiene el castigo, dice el Proverbios 13:24, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cómo es la disciplina del Señor? Bueno, dice Hebreos 12:6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Nuestro mismo Dios no nos dejará, amados hermanos, sin disciplina, sin corrección y sin sin amonestar nuestro pensamiento y nuestra mente respecto de las cosas que estamos haciendo mal, porque Él, ¿verdad?, no quiere que nosotros levantemos mala cosecha. Sin embargo, muchas veces nuestro mismo Dios, nuestro mismo Señor tendrá que dejar, como a veces como papás terrenales tenemos que hacer, dejar que el muchacho, que el joven, que el niño levante su cosecha, para que entienda lo que hizo mal y pueda entonces arrepentirse y corregir su camino. Pero algo importante que debemos entender es que la obediencia y la honra y estas cosas se enseña a los hijos desde niños. Como padres debemos enseñar a obedecer a nuestros hijos, que obedezcan a Dios y a sus padres desde pequeños. Instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se va a apartar de ese camino. Dos cosas que hacemos los padres pueden impactar mucho la vida de los hijos. Escucha con atención. Lo primero, conforme a lo que hemos hablado, es el testimonio. El ejemplo que nosotros como papás estamos dando, y que seamos coherentes en lo que predicamos y lo que decimos con lo que hacemos en casa, en el trabajo, en la calle. Un padre que es rebelde con la autoridad, ¿verdad?, con las autoridades que Dios ha establecido, su hijo lo va a hacer también en casa. Es lo que está aprendiendo. Y número dos, no debemos confundir a los hijos. Hay actitudes entre los papás, entre papá y mamá, donde muchas veces papá y mamá se llegan a contradecir delante de los hijos, ¿verdad? Y esto lo que produce es confusión en los hijos. ¿A quién voy a obedecer? ¿Mi papá que dice que haga esto o mi mamá que dice que haga esto otro? Por vida suya, papá, mamá en casa tienen que ponerse de acuerdo. No puedes tú traer y mostrar esta debilidad de autoridad delante de los ojos de tus hijos, porque por ahí te van a prender. Y no van a obedecer, primero van a obedecer al que les convenga, porque va a haber uno que les convenga más, pero después van a dejar de obedecer a los dos y van a hacer lo que les conviene, y eso se está produciendo en casa. Con el favor de Dios hablaremos de esto la semana entrante, pero son cosas muy importantes que debemos considerar. Y bueno, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a meditar y orar sobre esto con cosas que debemos entender. Yo quiero hoy preguntarte,
papá, mamá, lo que exiges a tus hijos, ¿se lo das tú a tus padres? ¿Tú como hijo? ¿Eres un papá, una mamá que quieres ser honrado y obedecido por tus hijos, pero tú tampoco honras y obedeces a tus padres? Todas las conductas que tus hijos ven en ti, eso es lo que van a hacer y lo que van a aprender. Eso se te va a regresar a ti. Es lo que vas a cosechar porque es lo que estás sembrando. Pero por otro lado, ¿verdad? Cuando nuestros hijos muestran comportamiento de rebeldía en casa, es un signo inequívoco de que hay problemas en esa casa. Con seguridad muchas veces son conflictos entre los padres, conflictos de autoridad. Hoy, como papá, como mamá, debe ser consciente cada uno de los dos de no destruir y pisotear la autoridad del uno del otro delante de los hijos, porque eso te lo va a demandar la cosecha de una manera muy dolorosa. Tienen que estar de acuerdo en todas las decisiones que van a tomar y cómo van a educar y qué le van a decir a los hijos, porque si papá dice sí y mamá dice no, tu hijo no va a obedecer a uno de los dos, pero va a estar en una obediencia técnica porque obedeció a la mamá pero no obedeció al papá. ¿Por qué? Porque papá y mamá no se pueden poner de acuerdo en cómo se van a hacer las cosas en casa. Es algo fundamental en el desarrollo de una familia. Padre, hoy venimos delante de ti. Te damos gracias por tu palabra, por la dirección de tu palabra. Señor, hoy oramos porque podamos transmitir a nuestros hijos, Señor, un ejemplo coherente y sensato como papás, como padres y madres a nuestros propios hijos. Que podamos tener una poderosa forma de educar a nuestros hijos por medio del ejemplo. Que ellos en verdad estén viendo de nosotros una vida cristiana auténtica donde no hay engaño, donde no hay disculpa con palabras y como yo soy el papá sí puedo faltar a ciertas cosas, pero ellos como hijos no pueden. Señor, no permitas que pase esto en nuestra casa y en nuestra propia familia. Oramos y pedimos que tu Espíritu nos muestre tantos errores que cometemos muchas veces como padres. Hoy, hijo, yo quiero decirte como papá que yo te amo como papá, como padre, que es un gozo, es un privilegio ser padre y estar en los zapatos de un papá. Y hoy yo quiero decirte que el anhelo de mi corazón como papá y seguramente también tu mamá como mamá, queremos lo mejor para ti. Pero hoy yo también oramos y pedimos que tú escuches el consejo, que escuches a la primera, que obedezcas a la primera, porque a la segunda ya es desobediencia. Oramos porque también hagas tu esfuerzo por ser obediente, para que esta familia camine lo mejor posible. En estos tiempos de cuarentena, de encierro, que se fortalezca, que se enderece en la forma de convivencia, de modo que esté cada iglesia se multipliquen las familias que funcionan armónicamente como debe de ser. Hoy oramos y pedimos, Señor, porque tú nos muestres esto, que hables al corazón de nuestros hijos. Y hoy, como hijo, decirte: papá, perdóname porque he sido desobediente. Mamá, perdóname que he sido desobediente y no he hecho caso omiso de tu consejo, no he querido obedecer. Me he justificado en muchas cosas que yo pienso y creo, pero la verdad es que yo puedo entender que la voluntad de Dios es que yo sea un hijo obediente. Hoy te pido perdón si no he sido obediente. Señor, hoy oramos porque tú traigas sanidad a las familias, armonía, porque cada familia, Señor, se pueda poner a cuenta el padre con el hijo, la madre con los hijos, el hijo y la hija con los padres. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, que tu paz reine en los hogares de tu pueblo. Te lo pedimos hoy, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Amado hermano, esperamos que la palabra de Dios siga bendiciendo tu vida, que le permitas entrar a tu corazón, que la consultes, que
sigas orando y estando pegado, escuchando la palabra de Dios. Nuestro mayor deseo es que esa armonía del Señor esté reinando en cada hogar cristiano. Damos gracias a Dios por tu vida, te mandamos un fuerte abrazo. Yo le mando un abrazo a la iglesia de Cuautitlán Izcalli, a todos nuestros amados hermanos, seguimos orando para que pronto podamos reunirnos nuevamente. En Vida Nueva para el Mundo seguimos siendo iglesia, seguimos siendo tu casa. Dios te bendiga.